Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios por el hermoso privilegio que nos da una vez más de poder compartir con ustedes. Gracias a todos los que en cada transmisión nos permiten entrar hasta la intimidad de sus hogares. Damos gracias a Dios esta noche porque estamos aquí listos para compartir una palabra que estamos seguros que será de mucha bendición. Así que le invitamos a compartir esta transmisión y que mucha más gente pueda ser edificada. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches. Dios les bendiga. Bendiciones, todos sean bienvenidos a esta transmisión. Es un privilegio muy grande poder entrar a la intimidad de sus hogares y poder compartir siempre una palabra que pueda edificar sus vidas. Hoy, esta noche, pues estaremos hablando acerca de la fe también, porque estábamos hablando de la incredulidad, ¿verdad? Cómo la incredulidad nos roba las cosas que Dios ha preparado. Pero la fe es lo contrario de la incredulidad, es lo que nos da las promesas, el cumplimiento de ellas. Y realmente cuando entendemos esto, nuestras vidas cambian, porque la fe hace que nuestras vidas sean diferentes indudablemente, porque la fe es aquel vehículo que nos conduce no solamente a las promesas de Dios, sino a Dios mismo, y es lo que Dios ha puesto en nuestra vida para poder acercarnos a Él. Recuerda que la fe es algo, podemos decir, como algo invisible que se vuelve visible en la manera que creemos, ¿verdad? Amén, amén, así es. La fe es un poder maravilloso en la vida de toda persona que ha decidido creer en el Señor. De hecho, recibimos la salvación, ¿verdad?, por medio de la fe, del creer en Dios. Y la fe es un poder maravilloso porque tú decías, hace posible las cosas que no se ven, ¿verdad? Hace posible lo difícil, lo complicado, ¿verdad? Lo que tú y yo no podemos hacer, la fe lo hace posible. La fe en Dios, la fe en su Hijo Jesucristo, hace que nosotros podamos experimentar cosas gloriosas. También la Biblia lo describe como uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? La fe. Entonces es maravilloso cuando nosotros podemos utilizar la fe, porque muchísimos, o la mayoría, o todos los hombres en la palabra de Dios que fueron hombres de renombre, que fueron hombres que vieron la gloria de Dios, tuvieron que hacerlo a través de la fe. No había otra forma. Amén. Así es. Creo que me recordaba hace algunos años enseñándole a la iglesia. Dios me decía, ¿qué hacer cuando no hay nada que hacer? ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando no hay nada que podamos hacer nosotros los humanos? ¿Verdad? Y me venía a memoria eso, porque realmente hay momentos en los cuales nosotros no podemos hacer ¿qué? Nada. Y aunque lo hagamos, no sucederá nada, porque el problema es que nosotros tenemos que entender que hay cosas que están plenamente solo en la voluntad de Dios. Y la fe es eso, la fe nos mueve a la voluntad de Dios. La fe nos mueve a hacer aquello que Dios ha preparado. Por eso es que yo le enseñaba a la gente, decía, ¿qué hacer cuando no hay nada que hacer? Cuando el diagnóstico es contrario, cuando hay cosas que vienen fatales a la vida de la gente, cuando posiblemente la hipoteca está ya morosa y ya no tienes nada que hacer porque no tienes ni el recurso para pagar y no puedes hacer nada humanamente hablándolo. O qué hay cuando en tu familia, posiblemente tu matrimonio, ya no haya nada que hacer. Imagínate que un matrimonio, cuando ya no hay nada que hacer, ¿qué podemos hacer en ese momento entonces? Y es aquí donde entra la fe. Es donde entra la fe. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 6 al 8? Vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén.
Bien, qué importante. Ahora, hay dos palabras ahí que comienza el versículo 6. Dice, Pida con fe. pida con fe. Dos cosas. Una es la acción de ¿qué? De la oración. Es esa acción que nos lleva a ¿qué? A pedir. Esa es la parte que quería esta noche comenzar diciéndoles en este versículo. Hay dos partes importantes. Entonces, dice, pida con fe. Dos cosas que serán importantes en la vida de nosotros como creyentes. Porque dice, pida con fe. Está diciendo, vamos a ir ¿a qué? A la acción. Amén. Sí, es necesario porque tú lo puedes hacer. Tú puedes pedir, pero dice que pidamos con fe, ¿verdad? Y dice en la siguiente parte, no dudando nada. Entonces es bien importante no solamente pedir, porque muchos pedimos, pero tiene mucho que ver la forma en que nosotros pedimos. El Señor demanda, su palabra demanda que nosotros pidamos con fe. Es necesario que cuando nos acerquemos al Señor, usted y yo creamos, ¿verdad? Que lo que estamos pidiendo no solamente que va a ser hecho, sino que va a ser hecha la voluntad de Dios. Porque no todo lo que pedimos muchas veces se cumple en la vida de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros debemos estar seguros cuando pedimos con fe que lo que suceda es la voluntad del Señor. Amén. De hecho, Santiago habla de eso. Dice, vosotros, dice, pedís mal. Por eso no recibís lo que esperáis. ¿Por qué? Porque a veces se pide mal. O sea, la fe nos mueve a creer. Es indudablemente que la fe es ese vehículo. Pero el creer plenamente en que sea la voluntad de Dios, esa es la parte que nos lleva a que Dios cumpla sus promesas en la vida de nosotros como sus hijos. Entonces, entendemos esta noche que dice la Escritura, dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, ¿verdad? ¿Cómo son las ondas del mar? Van y vienen, van y vienen, van y vienen. Creo que esa es una de las cosas que tenemos que vencer. Muchas veces nosotros pedimos, pero al momento que venimos a la realidad decimos, no sé si va a suceder, ¿verdad? Entonces, en algún momento la vida de nosotros tiene que entrar a esa dimensión de creer que no lo veo todavía físicamente, o no ha venido, no lo puedo palpar, pero creo que ese es el tiempo que Dios decide entregar algunas cosas y tenemos que seguir creyendo aunque las cosas no sucedan en ese momento, ¿verdad? Sí, es bien importante entender de que cuando nosotros decidimos pedir con fe, vamos a aprender a esperar en el Señor, ¿verdad? Porque no será en el tiempo de nosotros, ni será tampoco en la forma que nosotros lo digamos. Cuando nosotros pedimos, por eso hablaba al principio que cuando nosotros pedimos, estamos seguros o debemos estar seguros que es la voluntad de Dios la que será manifiesta en lo que nosotros estamos pidiendo. Una de las cosas maravillosas que nosotros obtenemos cuando pedimos con fe es que obtenemos una respuesta. Fíjate, obtenemos una respuesta. No siempre la respuesta será lo que tú y yo esperamos, pero será la respuesta correcta, será la respuesta de Dios. Y eso es lo importante en la vida de nosotros, porque muchas veces, por ejemplo, nos toca orar por una persona enferma, más si es nuestra familia, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo viví el proceso de mi madre. Claro que yo creía en un milagro, tú y yo creíamos en un milagro. De hecho, recuerdo que tú me decías, no, Dios está en control, ¿verdad? Pero no siempre sucede lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque Él sigue siendo soberano en todas las cosas. Entonces, siempre va a llegar la respuesta cuando tú y yo pedimos con fe. De repente no va a ser la respuesta que tú y yo queremos, pero será la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Amén. Entonces, estamos aprendiendo esta noche que realmente en cuanto a esto juega mucho la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora bien, el problema de nosotros es seguir confiando en medio de la adversidad. Debemos de seguir confiando, porque el problema de la gente es que cuando ya está en la prueba, porque la fe es probada, ¿verdad? Eso tiene que ser probada, nuestra fe. Realmente la fe
siempre llegará un punto de que nosotros tiene que ser probada para ver si seguimos confiando o no. Que si es como algunos dicen, bueno, este baila al ritmo de que le tocan, ¿verdad? Entonces, creo que son cosas que tienen que cambiar en el cristianismo, porque a veces el cristiano cuando dice, no, es que Dios no me respondió, y entonces se enojan con Dios, y Dios no tiene la culpa en esto. Creo que es la forma en que miramos las cosas, es la actitud que tomamos ante las cosas que vienen, y van a venir momentos de adversidad, van a venir momentos que a veces no queremos que sucedan, pero son necesarios, porque Dios siempre, como decía enseñábamos el mensaje pasado, decíamos que Dios nunca nos hace las cosas fáciles. Sí, y fíjate que hay algo bien importante también, es que muchos de nosotros nos enojamos con Dios porque Él no nos contesta lo que nosotros le estamos pidiendo, o no nos responde a nuestra manera. Y muchas veces, yo creo que la mayoría de veces, porque Dios siempre hace lo mejor por nosotros. Pero como la mente humana, nosotros somos tan pequeñita nuestra mente que no puede comprender muchas veces y entender que el Padre que tenemos es un Padre que nos ama tanto, que Él siempre va a hacer lo mejor por nosotros. Y sucede que cuando no pasan las cosas que queremos, nosotros peleamos a veces con Dios sin darnos cuenta que es el Señor librándonos de muchas cosas. Pero entonces hoy queremos enseñarle a la gente que pedir con fe, orar al Señor y clamar por lo que necesitamos siempre va a traer una respuesta. No muchas veces la respuesta que tú esperas, pero traerá la respuesta correcta, la respuesta que Dios ha decidido que venga a la vida de nosotros. Es bien importante porque dice que el que duda es como las olas del mar, que es llevado para acá y para allá. Y dice la palabra, que no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, tú no vas a recibir una respuesta de Dios si tú te mantienes fluctuando. O sea, si hoy tienes fe y hoy crees, pero mañana viste algo difícil, ya no crees, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos pidiendo algo de Dios? ¿Cuántas mujeres ahora están clamando por un esposo que cambie, que sea transformado? Pero cuando ese hombre ven algo negativo, dicen, no, este hombre ya no creo que... Entonces ese es el problema. Tú necesitas tener una fe, y yo también. Nosotros necesitamos tener una fe firme, una fe que no se mueva, una fe que se mantenga ahí en medio de cualquier circunstancia. Ese es el tipo de fe que Dios anhela en el corazón de aquellos que hemos decidido creer en Él, porque dice la palabra que el que tal piense no va a recibir recompensa. Y en el siguiente versículo dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántos de nosotros hoy le pedimos una cosa a Dios, pero mañana ya le pedimos otra? ¿Verdad? Imagínate, entonces nosotros tenemos que aprender a ser constantes en nuestra vida, a definirnos en nuestra vida y a ser esas personas que sigamos confiando aún en medio de la adversidad. Tú decías algo importante, nuestra fe va a ser probada, ¿verdad? Nuestra fe va a ser probada. Dios quiere probar cómo estamos nosotros en nuestra fe, si realmente creemos, si realmente le seguimos por lo que Él nos da, como mucha gente en la palabra siguió al Señor Jesús por sus milagros, le siguió porque le daba de comer, ¿verdad? O el Señor quiere ver si tú le sigues porque le amas. ¿Cuántas veces nos van a pasar cosas que tú no quieres que vengan? La muerte de un familiar, nadie de nosotros quiere que su mamá ya no esté aquí en la tierra. Nadie quiere que su papá, ni que su esposo, pero son los procesos difíciles. Hace unos días yo recibía la petición de una mujer, de una hermana en Cristo que está en un proceso, pasando un proceso de cáncer, y yo pensaba en el hecho de que no es fácil estar en esas situaciones, ¿verdad? Una situación, un proceso de salud no es fácil, pero nuestra fe va a ser probada, y es ahí cuando nosotros tenemos que estar preparados, porque si la fe de nosotros no es una fe firme, entonces vamos a ser como las ondas del mar, que vamos a ir y vamos a venir. Fíjate que Santiago enfoca esta parte así y dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Por eso es que vemos a tanto cristiano ahora que realmente no es constante a veces. Comienza una cosa y la deja media, quiere hacer esto y luego desiste. ¿Por qué? Porque falta algo, falta esa consistencia de confiar en Dios, de creer que realmente Él va a enseñarnos siempre que las cosas nunca serán fáciles, pero que necesitamos el qué? Necesitamos permanecer firmes. La Escritura ahí habla, dice que somos como las ondas del mar, ¿verdad? Y como esta parte nos lleva a entender a nosotros también que la gente a veces cuando no recibe lo que quiere, entonces muchos dicen, no, ya no voy a servir a Dios, y se molestan con Dios. Pero Dios, ¿sabe qué? Dios siempre va a probar el corazón de nosotros. De hecho, te voy a decir algo. Cuando el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto, porque Dios dijo, voy a probar el corazón de este pueblo. Y cuando vemos todas estas partes, vemos que realmente el pueblo siempre estaba murmurando cuando no sucedía lo que querían. Cuando faltó el agua, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a murmurar, empezaron a decir, ¿dónde? Nos trajeron a este desierto para morirnos, para hacernos morir. No habían más sepulcros allá en Egipto, que nos trajeron aquí. Porque esa es la vida de mucha gente, aunque está en el cristianismo, están porque necesitan algo, o si Dios no me responde, yo ya no voy a seguir sirviendo, y si Dios esto, y queremos manipular a veces las cosas, pero en el sentir de Dios, Dios prueba nuestro corazón de qué manera nosotros amamos a Dios. Amén. Y nos atrevemos muchísimas veces a poner tiempo, ¿verdad? A decirle al Señor, en un año si esto no pasa, ¿verdad? O nos atrevemos nosotros muchas veces, pero debemos de aprender a ser personas con sabiduría y entender que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. La fe mueve montañas, la fe mueve cosas sobrenaturales, pero cuando nosotros también estamos haciendo la voluntad de Dios. Hay que aclarar eso, ¿verdad? Cuando tú pides al Señor y pides con fe, pero tú estás haciendo la voluntad de Dios, entonces tú vas a encontrar esa respuesta que Dios, en verdad, que Dios tiene para tu vida. Amén, así es. La Escritura nos habla en el capítulo 11 del libro de Hebreos, verso 1, dice, es pues la certeza, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza es aquella que creemos, ¿verdad? Creemos en alguien nosotros, ¿verdad? Es creer, es esa parte que nos lleva a decir, no, yo voy a confiar plenamente en Dios, voy a confiar en Él. ¿Por qué? Porque la convicción es estar plenamente convencido de lo que Dios hará. Amén, amén, así es. Es bien importante nosotros, es que la fe es esa seguridad. Es esa seguridad, y tú tienes esa seguridad en tu vida, que eres capaz de poder ver a Dios obrar, porque estás seguro que Él está allí y que Él hará lo mejor por tu vida. Qué importante cuando tú puedes venir y orar, pero pedir con fe, porque sabes, podemos orar muchas veces, pero solamente porque la oración nos sirve también como un desahogo, ¿verdad? Y dejar las cosas en las manos del Señor. Pero el Señor quiere que cuando tú llegues y ores, tú pidas con fe. El Señor anhela que nosotros pidamos con fe, seguros de que hay una respuesta para nosotros. Amén. Y esto nos lleva también que cuando nosotros ponemos nuestra confianza, nosotros estamos plenamente convencidos de que Dios hará conforme a lo que Él ha dicho a través de su palabra. Si hay algo que quiero mencionar esta noche en la palabra, es que ninguna jota, ninguna tilde, imagínense, un punto va a tener que cumplirse en la palabra, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Nada se quedará sin cumplimiento, porque todo tiene que cumplirse. Entonces, nuestra vida agrada a Dios cuando nosotros definitivamente ponemos nuestra vida y confianza en Él.
Amén, aleluya. Y eso es lo que el Señor anhela. Nuestra vida, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Porque ¿saben qué maravilloso cuando uno de los hombres que aprendió a confiar en el Señor, David, ¿verdad? David dijo, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y en el Salmo 23 te describe un hombre con una convicción en su Dios, en su Padre, y eso es lo que el Señor anhela, porque cuando nosotros tenemos fe, tú vas a llegar a la presencia del Señor, vas a orar y vas a ir de ahí como tranquilo, vas a descansar en el Señor porque tú pediste con fe, ¿verdad? Y tú vas a esperar una respuesta de Dios. Y aunque la respuesta que venga no sea la que tú esperas, porque muchas veces, porque mucha gente cree que Dios también nos va a complacer a nosotros los caprichos. Y no es así. Dios no siempre, ¿verdad? Porque, yo quiero esto, como los niños cuando piden enojados. Dios no está para complacer los caprichos de nosotros. Dios está para darnos lo mejor en el tiempo correcto, y Él hace lo mejor por nosotros. Entonces no siempre las cosas nos van a salir como nosotros queremos, pero sí siempre van a salir bajo la voluntad de Dios, van a ser las cosas como Dios quiere y serán las mejores cosas. Dios no le da a sus hijos las peores cosas, le da las mejores cosas. Si usted está pasando hoy una situación en el amor, si usted está pasando una situación en la economía, si usted está pasando una situación en el trabajo, no olvide que Dios le da lo mejor a sus hijos. Amén. Fíjate que es importante saber también esto. Cuando Daniel, en el capítulo 6 del libro de Daniel, ¿verdad?, que así lleva su nombre, Daniel en el capítulo 6, cuando se dio el edicto del rey, que fue firmado porque había envidia, ¿verdad? Querían destruir la vida de Daniel, querían matarlo, ellos querían eliminar a Daniel. Entonces hicieron un edicto, dijo, cualquiera que se arrodille delante para pedir alguna petición delante de un dios, debe de ¿qué? De ir al pozo de los leones. Y firmaron este edicto, el rey lo sella. Ahora, la pregunta es, ¿Dios podía librarlo de entrar al pozo de los leones? ¿Por qué Dios permite que Daniel entre al pozo de los leones? Daniel podía enojarse con Dios y decirle, Señor, si he estado buscando de ti, de hecho lo hago como lo solía hacer antes, dice que lo hacía 3 veces al día. ¿Y él qué? Pero mira qué convicciones, porque esta es la parte importante que nos queda a nosotros como ejemplo. Que Daniel dice que abrió las ventanas que daban a Jerusalén, ¿verdad? Y la gente lo estaba viendo, que él se arrodillaba 3 veces al día como lo solía hacer antes. Ahora, imagínate cuánta gente se amarga cuando dice, si es que en lo mejor que yo servía a Dios fue cuando más problemas, fue cuando más miré que Dios no actuó conmigo. Porque hay gente de esta forma que dice, no, es que yo estaba tan dado, yo servía a Dios, estaba en esto, estaba en lo otro, ¿qué cosas no hacía? ¿Por qué Dios dejó? Pero es que Dios deja que estos momentos pasen, porque cuando nosotros estamos plenamente convencidos de que Dios lo hará, nosotros vamos a seguir en medio de la adversidad. ¿Qué pasa con Daniel? Daniel tuvo que ser echado al pozo de los leones. ¿Dios estaba con Daniel? Claro que Dios estaba con Daniel. ¿Dios permitió que fuese al pozo de los leones? Claro que sí. Propósitos. Amén, así es, propósitos. Y algo maravilloso en la vida de Daniel es que Daniel sabía quién era su Dios, pero el rey no sabía quién era el Dios que Daniel tenía. Amén. Y muchas veces nosotros vamos a pasar situaciones, no por nosotros, sino para que sea un testimonio para otros. Amén. Y algo importante, por eso es que aunque tengamos dificultades, aunque haya un foso de los leones esperándonos, tenemos que seguir confiando en el Señor, porque muchas veces cuando nosotros vemos esas situaciones decimos, no, Padre, yo no quiero ir ahí, ¿verdad? Y rehusamos. Pero muchas veces Dios permite eso para que la gente vea la gloria del Señor. Porque ¿sabes qué maravilloso cuando el rey muy temprano en la mañana grita y dice, Daniel, o sea, el rey tenía la esperanza, ¿verdad? Y Daniel estaba ahí, pues imagínate, los leones le sirvieron de almohada, ¿verdad? Y qué maravilloso cuando nosotros a través de la fe podemos vivir cosas sobrenaturales.
Y dice la palabra que aquellos hombres que habían hecho todo esto, ¿verdad? Imagínate, fueron, dice, lanzados y ni siquiera en el aire iban y los leones los habían despedazado. Entonces queremos decirte esta noche, no importa lo que estés pasando, el problema que estás viviendo ahora, la persecución, la dificultad, el problema económico, la rebeldía de tus hijos o de tu esposo, no importa, mantente firme creyendo que el Señor lo hará y el Señor lo hará, ¿verdad? No desistas. No te des por vencido. Este es el tiempo de levantarnos. Este es el tiempo como iglesia de creer, porque cuando nosotros creemos va a haber una respuesta de Dios. Ese resultado va a traer la misma gloria de Dios a la vida de nosotros y vamos a hacer un testimonio a aquellos que no conocen del Señor. Amén, así es. Entonces, Dios sí permite esas cosas porque hay otros que tienen que ver ¿cuál es el Dios que servimos? Amén, amén. Ahora, el problema que vivimos ahora en este cristianismo es que queremos apantallar algunas cosas. Porque no, es que si me miran así, van a decir que ¿dónde está el Dios tuyo? ¿Verdad? Y a veces no queremos por eso, porque a veces nos da ese miedo de que la gente diga, pucha, si son cristianos deberían de vivir mejor, deberían de estar en esto, en otro. Pero es el momento, cuando clamamos nosotros a Dios, es el momento donde Dios también va a ser glorificado, porque realmente siempre Dios determina algo nuevo para nosotros. ¿Ah? Y es que es bien importante darle la gloria a Dios siempre en nuestras vidas. Como tú decías, muchas veces nos da pena hasta contar testimonios porque decimos qué va a pensar la gente. Pero realmente que nosotros debemos de glorificar al Señor. Hay cosas que Dios hace que para nosotros no son posibles, ¿verdad? En nuestra humanidad tú dices, ¿cómo yo voy a lograr esto? Pero el Señor está allí para hacer lo imposible, porque lo posible nosotros lo hacemos, ¿verdad? Pero lo imposible, esa parte le corresponde al Señor. Y queremos enseñarle a la gente que siempre llega a nuestra vida, vamos a enfrentar esas situaciones de que tú tengas que decir, yo no puedo más, ¿verdad? No puedo más, y tengas que acudir a Dios, clamar a Él, porque solamente Él lo puede hacer. Amén. Mira, este es algo muy poderoso. Siempre que la fe de nosotros va a crecer, Dios nos quita algo. Amén. Pareciera negativo, porque vamos en un curso donde vamos como en línea derecha, ¿no? Y viene ese quiebre, ¡pum! ¿No? Y nosotros, bueno, ¿y qué pasó? Si íbamos bien, ¿por qué sucede esto? Y entonces nos preguntamos, pero es el momento donde íbamos cómodos, no íbamos a ver lo que realmente Dios tiene preparado. Ese quiebre es un nuevo nivel de fe. Porque nos acomodamos tanto. Pero cuando Dios decide quitarnos, de hecho yo le contaba a la gente el domingo, yo les decía, ¿saben? En algún momento nosotros mientras ministrábamos en cierta iglesia, llegó la dueña y nos dijo, bueno, ya no les voy a alquilar, donde habíamos hecho una galera muy grande, ¿verdad? Y nos dijo la dueña, necesito que me desocupen esto. Y todo marchaba bien porque íbamos bien, todo esto, y nosotros podíamos desfallecer ahí y decirle, bueno Dios, ¿y qué pasó con esto? Si realmente estábamos muy cómodos. Dios nos estaba sacando a un lugar mejor. Amén. El problema de nosotros es que cuando viene el problema, si se bloquea usted y confía en lo que usted puede hacer, usted estará acabado. Pero cuando usted viene y el problema viene a la vida suya, entonces usted va a tener que acudir a aquel que es más grande del problema que usted tiene ahora. Y yo recuerdo que fui y me dijo alguien, bueno, vamos a conseguir un lugar, y consiguieron un número de teléfono, y yo le contaba a la gente, decían, cuando yo entré a esa empresa, una empresa millonaria, y yo, el pastor, recuerdo que llegué sin ningún 5 en la bolsa. De hecho les decía, solo llegué con lo que andaba para regresarme, para los pasajes.
porque Dios lo prueba a uno. Y yo llegué y todo se hizo, y yo le dije, bueno, como que uno cree que, y Dios me dijo, tranquilo. Y yo me calmé y dije, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo hago este trato? Y Dios empezó a ponerme cosas en mi corazón. Y cuando la licenciada ahí me dijo de una empresa millonaria, no puedo mencionar el nombre, pero es una empresa muy millonaria, y me dijo, ¿cómo hacemos para esto? Yo le dije, bueno, deme tantos días de plazo, le hago el primer depósito y el segundo, y era mucho dinero para la capacidad de nosotros. Entonces Dios me dijo eso, pero lo sorprendente es que cuando nosotros afirmamos una palabra, Dios no nos va a dejar avergonzados, porque no es Él el que va a, no somos nosotros que quedamos avergonzados, es su nombre, porque nosotros vamos en el nombre del Señor. Amén. Y representamos a Dios. Y entonces en ese momento hicimos todo, y en este momento quiero decirles que nos sucedió lo mismo, ¿verdad? Y empecé a orar, y yo le dije a Dios, estábamos orando, porque todos los hermanos hemos estado orando por esto, pero el lunes muy de mañana, muy de madrugada, yo le decía a Dios, este es el día que tú has planificado esto, yo sé que tú estás, Señor, haremos esto y esto y esto, así, así. Y el día lunes Dios tenía una respuesta para nosotros. Amén, ¿verdad? Porque donde estaremos ubicados ahora, para la gente de Santa Rosa, creo que, hermanos, Dios hizo un milagro extraordinario, y yo estoy sorprendido porque Dios es un Dios de milagros, y Dios es un Dios que hace que las cosas sucedan cuando parece al hombre que no van a suceder. Dios lo hace posible. ¿Saben por qué? Porque Él es el dueño del oro y de la plata, es el dueño del tiempo, del espacio. En Él no hay mudanza de nada, Él lo puede hacer todo. Entonces, cuando veníamos a esto, realmente nos confirma cómo Dios se mueve en medio de los propósitos, ¿verdad? Amén, aleluya. Y es importante cuando tú puedes experimentar lo sobrenatural de Dios a través de la fe. Es algo maravilloso, ¿verdad? Cuando yo escuché este hombre decirme, porque yo le pregunté, ¿verdad?, ¿usted cuánto pide por este local? Y él mencionó algo poderoso que me impactó, porque él me dijo, yo pido tanto, pero cuando la vi a usted, el Señor me dijo que le dijera tanto. Y ese es el Dios poderoso en el cual nosotros hemos creído. Un Dios de milagros, un Dios maravilloso, un Dios que hace lo que tú y yo en nuestras fuerzas humanas no podemos hacer. Pero es necesario que nosotros tengamos una fe firme, una fe que no sea fluctuante, una fe que esté dispuesta, porque sabes, muchas veces van a venir esos momentos, ¿verdad? Y tú lo decías, donde la fe de nosotros va a ser probada. Abraham fue un hombre a quien se le probó su fe, ¿verdad? Y fue probado de una manera bien tremenda, pues, porque había esperado una promesa de su hijo, y cuando está su hijo, el Señor se lo pide. Pero algo poderoso es que este hombre era un hombre fiel, un hombre firme, ¿verdad? Que él sabía lo que hablábamos anteriormente, él sabía que Dios tenía lo mejor, que Dios siempre tiene lo mejor, que Dios tenía algún plan. Y cuando va con su hijo Isaac, él le dice, Jehová se proveerá, ¿verdad? Entonces es maravilloso cuando hay gente que le cree a Dios, cuando hay gente que en medio de cualquier circunstancia va a seguir viendo lo sobrenatural de Dios. Amén, así es. Y sabes que esa fe está puesta a las siguientes generaciones, porque Isaac se mueve en la misma cuestión. Isaac se mueve ¿en qué? En esa fe. Sabes que me impresiona mucho, porque cuando hubo hambre en la tierra, dice que Isaac, ¿qué hizo Isaac? Fue y sembró la semilla, dice. Isaac sabía que el Dios que él tenía podía levantar de la nada lo que estaba sucediendo en contra de ellos. Hubo hambre en la tierra, y dice que Isaac sembró y cosechó al 100%. ¿Sabe? Es poderoso cuando la gente entiende que la fe lo mueve a uno a alcanzar las cosas
que humanamente son imposibles para nosotros. Pero no solo eso, porque después de eso dice que el hombre se enriqueció tanto que le dijeron, no, apártate de nosotros porque eres tan fuerte ahora, te has enriquecido a esto. Y dice la Escritura que cuando él salió, los pozos que su padre había abierto a Abraham, los habían cegado los enemigos, porque hay puertas que muchas veces el enemigo va a tratar de cerrar. Pero quiero decirles algo: cuando Dios esté en el asunto, no importa las puertas que se hayan cerrado, porque cuando Dios está con uno, las puertas entonces comenzarán a abrirse. Dice que los pozos los habían cerrado, les habían echado tierra o qué sé yo, piedra y todo, para sellarlos. Y dice que Isaac comenzó a abrirlos nuevamente. Esa es la acción. Y es maravilloso porque lo que tú dices, había una palabra, había una promesa, y Isaac continúa, ¿verdad?, creyendo en esa fe firme que su padre tuvo. Y es maravilloso porque, imagínate, comenzó a abrir los pozos y ahí estaba el agua, ahí estaba la respuesta, ahí estaba. Y queremos decirle a la gente que este es el tiempo. De repente, como tú decías, el enemigo te ha cerrado los pozos, el enemigo te los ha, ¿verdad?, los ha sellado para que no den nada para ti. Pero es necesario a través de la fe levantarnos en el nombre de Jesús, creer en lo sobrenatural de Dios y empezar a ver a Dios obrar en la vida de nosotros. Fíjate que hay un versículo importante en el libro de Hebreos 10, capítulo 10, versículo 38, dice que más el justo vivirá por fe, ¿verdad? Entonces este es el tiempo en el cual no nos vamos a mantener en Dios si no somos cristianos de fe. Fíjate que por eso hay tanta gente desanimada, hay tanta gente frustrada, porque necesitamos una fe firme para mantenernos nosotros, ¿verdad?, como cristianos, porque es un camino donde vamos a ser probados, es un camino donde vamos a vivir muchas situaciones o circunstancias, pero la fe de nosotros nos va a mantener. Yo no sé lo que usted necesita hoy, yo no sé lo que usted hoy esté esperando, ni sabemos en qué situación usted está viviendo ahora, pero una cosa sí le podemos decir: nosotros adoramos y creemos en el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible puede hacer un milagro hoy. El Dios de lo imposible puede hoy traer una respuesta a su vida. El Dios de lo imposible puede hoy fortalecer, ¿verdad? Porque la palabra dice que Él fortalece las rodillas débiles y levanta al caído en el nombre de Jesús. Así que no sabemos lo que usted esté pasando hoy, pero sí podemos decir que este es el tiempo para levantarnos en el nombre de Jesús. Oposición siempre va a venir, y nosotros tenemos que estar firmes ante esas cosas, porque la oposición va a venir. De hecho, le puedo decir algo: cuando ustedes declaren algo, es posible que no suceda inmediatamente, porque ¿saben qué? Va a venir la oposición para hacernos dudar de lo que Dios va a hacer. Pero los que creemos en el Señor y hemos visto su mano, sabemos que la oposición vendrá, pero no será mucho tiempo que estará frente a nosotros, porque Dios siempre nos dará la victoria sobre todas las cosas que se levantan. Bien, esta noche estuvimos hablando este tema muy importante como es la fe, y realmente nosotros hoy tenemos que saber que aún que en medio de las cosas adversas o en medio de la dificultad, debemos de seguir creyendo en esperanza contra esperanza. Dios está con nosotros, Él nos ayudará y Él nos bendecirá. Creo que es el momento de entrar como entró Isaac, y dijo, bueno, abrieron pozos, riñeron los pastores y dijeron, bueno, pero dice que al final Isaac abre Rehoboth, que es un lugar espacioso, dijo, y dice, voy a ponerle Rehoboth porque es un lugar espacioso, es un lugar amplio. Yo creo que la fe nos lleva a alcanzar las cosas amplias en Dios, nos lleva a alcanzar esas cosas que son de bendición para nosotros. Amén, aleluya. Así es, debemos de levantarnos para creer. Este es el tiempo de creer a través de la fe y poder ver la mano de Dios sobre nosotros. Esta semana
hemos visto la mano de Dios obrar de una manera sobrenatural. Así que queremos invitarle a seguir creyendo, no importa las circunstancias. Usted siga creyendo que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Amén. Saludamos a la gente que ha estado con nosotros. Amén, así es. Queremos agradecer a la vida de mi hermano Ángel López hasta San Pedro Sula. Lo bendecimos, ayer no estuvo de cumpleaños. Amén. ¿Verdad? Lo bendecimos, que el Señor lo bendiga. Mi hermano es un hombre humilde, un hombre de Dios, un hombre sencillo, pero con un gran corazón para servir a Dios. Saludamos también a la hermana Isidra Reyes, que nos está viendo en Piñuelas, ¿verdad? La hermana Elizabeth, que también nos está viendo en Chile, ¿verdad? La bendecimos en el nombre de Jesús. La hermana Consuelo también, la bendecimos, hermana, que el favor y la gracia de Dios sea sobre su vida. Y la hermana Ada Reyes, no sé si tienes a alguien más. A Gladys Pacheco. Bendecimos a cada uno de los que están viéndonos esta noche, ¿verdad? Gladys Pacheco también, ¿verdad? Que de San Pedro Sula. Amén. Una joven, trabajaste con ella, Amén, así es. Sí, que la bendición del Señor sea con cada uno de los que están hoy en esta transmisión y los que nos van a ver en repetición también, les bendecimos. ¿Verdad? Hay mucha gente que ve en repetición, igual les bendecimos. ¿Oramos esta noche? Amén, para terminar. Oramos. Bueno, oremos dándole gracias al Señor. Conforme a lo que creas, eso es así, siempre conforme Amén. a lo que creemos recibimos en el nombre de Jesús. Padre, Sí, Señor. esta noche En el declaramos nombre de tu Jesús. palabra. Tu palabra es el Declaramos, poder Señor, sobrenatural tu en la favor, vida de tu nosotros. gracia, tu misericordia. Esta noche declaramos palabras de vida, Establecemos, palabras de Señor, esta bendición, noche, por palabras de favor. salud, Establecemos palabras, oh esta Dios, de noche tu abundancia, gracia. Señor, en el nombre de Declaramos, Jesús. Señor, en el nombre de Declaramos, Jesús, oh Dios, que muchas hoy hay cosas van a respuesta, suceder, oh Señor. Dios. Aquellos En que el hoy nombre están de en su Jesús. casa, viendo Declaramos esta ahora transmisión y que ahora están libertad pasando en el situaciones Espíritu difíciles Santo o para adversas, hacer en las el cosas nombre maravillosas poderoso de en Jesús. la vida de muchas Hayan personas. respuestas sobrenaturales Dios poderoso, ahora. que aún Hayan oramos respuestas por del los cielo. enfermos, Hayan que los respuestas de lo enfermos alto reciban ahora en el sanidad nombre de en el nombre de Jesús. Jesús. Que tu Que los Espíritu que están Santo haga cautivos milagros sean libres ahora en el sobrenaturales. nombre de Jesús. Señor, Que es bendecimos posible esta que noche. necesitas un milagro sobrenatural. Ahora en el nombre de Recibe en Jesús. el nombre de Ahora Jesús lo esta creemos noche por el poder y de la declaramos palabra. vida sobre Sí, todo Señor. lo que hagas en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Aún Jesús. declaramos que Lo cosas que han creemos. venido van a ser Lo ahora creemos en el transformadas nombre de para Jesús. bien en el nombre de Jesús. Ahora Cosas en el nombre negativas de Jesús. van a ser para bien en el nombre de Amén, Jesús. amén, Ahora, aleluya. Padre, gracias Sí, te damos Señor, en nos esta unimos noche. a la fe Sea de nuestros bendito hermanos tu nombre para por los declarar, siglos Señor, de los cosas siglos. grandes, Gracias, poderosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y Sí, amén. Señor. Bien, esta noche que el Señor les bendiga y que la paz de Dios gobierne sus vidas. Amén. Buenas noches para todos.